Hola, buenas tardes otra vez de nuevo por este medio. Voy a ir mandando algunos videitos para irles explicando una de las últimas funciones de las células, tanto procariotas como eucariotas. ¿Por qué lo hago así? Porque inmediatamente después de este tema vamos a ver toda la división celular, entonces requiero que empecemos por este tema que es muy importante para la división celular. Bueno, con respecto a este tema, tenemos una organización celular que parte del ADN. Ya sabemos que el ADN es la molécula casi que nos hace únicos, ¿sí? Y que todas las células las deben tener. Incluso vemos que organismos como los virus son organismos que a pesar de ser inertes tienen uno de los ácidos nucleicos. Entonces es una molécula demasiado universal para crear la vida. Bueno, al ser una partícula tan singular, ¿sí? En cada uno de nosotros, pues debe tener un proceso que es llamado el dogma de la biología celular, que ya lo hemos visto un poco, pero quería explicarlo un poco más al detalle en este pequeño video. ¿Listo? Entonces partimos. ¿Qué es el ADN? El ADN nosotros habíamos visto, ¿sí? Que el ADN se compone de tres cosas y que es un ácido nucleico. Entonces está compuesto por una azúcar, ¿sí? Una base nitrogenada y un enlace fosfato. ¿Listo? Entonces lo habíamos visto en biomoléculas y habíamos visto que este ADN se transcribía, ¿sí? Una transcripción hacia el ARN, ¿sí? Que en vez de tener una desoxirribosa como el ADN, que tiene un azúcar de 6 carbonos, el ARN tiene un azúcar de 5 carbonos, ¿sí? Y hace la traducción a las proteínas que hacen o nos hacen como seres vivos. ¿Dónde se realiza este proceso en la célula? Bueno, aquí vemos los dos punticos que ustedes ven. Ahí se llaman los ribosomas. Si los vemos más arriba, vemos que los ribosomas tienen unas subunidades, ¿sí? En la célula eucariota, estos ribosomas tienen una subunidad más o menos de 70S. ¿Qué quiere decir S? S ha sido una medida de sedimentación, ¿sí? Como si dijéramos que cada unidad pesa, ¿sí? Y que se sedimenta por centrifugación. Entonces, esa es la unidad de los ribosomas. Tiene una subunidad, ahí vemos una subunidad mayor, ¿sí? Y una subunidad menor. ¿Listo? ¿Para qué sirve eso? Si ven ustedes, parece como una manzanita. Estas unidades donde en esa abertura o en la mitad que ustedes ven, allí es donde se encajan las hebras del ADN o de ADN. ¿Listo? Entonces ya les muestro cómo se hace esto. Como la molécula de ADN, ¿sí? Yo les dije alguna vez que leyeran a Watson y Crick, que fueron los que descubrieron la doble hélice del ADN, ¿sí? El ADN se compone de una doble hebra. ¿Una doble de hebra de qué? Aparte de lo que les dije, tiene unos nucleótidos, ¿cierto? Los nucleótidos, yo se los había dicho en clase, son la adenina, la timina, la guanina y la citosina en el ADN, ¿sí? Estas están compuestas o unen el ADN de esas dos cadenas. Entonces la adenina con la timina, la guanina con la citosina, ¿sí? ¿Y cómo es la unión? Estas uniones son por puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces esas uniones que ustedes ven aquí en la cadena son puentes de hidrógeno que unen una con la otra. En el caso del ARN, ¿sí? El caso del ARN es una sola hebra. ¿Por qué una sola hebra? Porque el ADN no puede salir del núcleo como doble hebra, sino sale como una sola hebra para irse. ¿A dónde se va? Si se acuerdan el video que ustedes vieron,
se va sale del núcleo, ¿sí? Con el ribosoma casi que se invagina en una vacuola y se va a retículo endoplasmático, ¿sí? Para terminarse de rotar. Entonces aquí les voy a explicar cómo se hace esa síntesis de proteínas.